Fue expulsada de su casa embarazada en medio de la noche hasta que una luz misteriosa lo cambió todo. ¿Puedes imaginar a una mujer siendo arrojada a la oscuridad, sola y embarazada, sin tener a dónde ir? Parece cosa de pesadilla, pero esta historia sucedió de verdad. Antes de continuar, ya suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te sorprenderá de una forma que nunca imaginaste. Y cuéntame aquí, en los comentarios, desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias emocionantes. Guanajuato, año de 1847. El estado vivía tiempos de transformación, pero en las haciendas del interior, lejos de los pueblos mayores, la vida seguía el ritmo lento e implacable de las cosechas, de las estaciones y de las tradiciones que nadie se atrevía a cuestionar. Era un mundo donde la palabra del hacendado valía más que cualquier ley escrita, donde las mujeres dependían de los maridos o de los parientes hombres para sobrevivir, y donde una viuda sin protección estaba a merced de la caridad ajena o de su propia suerte, casi siempre cruel. Guadalupe Méndez de García tenía 28 años cuando el mundo se derrumbó sobre ella. Casada hacía 6 años con Miguel García, hijo menor de una familia de posesiones medianas en la región de San Miguel de Allende, Guadalupe había conocido la felicidad simple de una vida sin lujos, pero con dignidad. Miguel era un hombre trabajador, honesto, de pocas palabras y mucho respeto por su esposa. Él administraba una parte de las tierras de la familia, cuidaba el ganado, sembraba maíz y frijol, y trataba a Guadalupe con una gentileza que ella jamás había visto en otros matrimonios alrededor. Vivían en una casa modesta, en el fondo de la propiedad principal, donde vivía el hermano mayor de Miguel, Francisco García, junto con su esposa Josefina. Francisco era el heredero oficial, aquel que controlaba las decisiones, las ventas, los negocios. Miguel siempre fue más callado, más retraído, satisfecho con su pedazo de tierra y su vida simple al lado de Guadalupe. Pero Josefina nunca quiso a Guadalupe. Desde el primer día, la cuñada trataba a la muchacha con frialdad, con desprecio mal disimulado, como si su presencia fuera una afrenta. Guadalupe nunca entendió el motivo. Ella era educada, trabajadora, cuidaba la casa, ayudaba en la cocina, nunca pidió nada más allá de lo necesario. Pero Josefina era una mujer amargada, de lengua afilada que parecía sentir placer en humillar a los demás. Y Guadalupe, por ser callada y no responder, se convirtió en el blanco preferido. Josefina hacía comentarios maliciosos sobre la apariencia de Guadalupe, sobre su forma de cocinar, sobre su supuesta incapacidad de darle un hijo a Miguel, aunque la pareja aún era joven y tenía tiempo. Cada palabra era una pequeña puñalada, pero Guadalupe soportaba todo en silencio, apoyada apenas por el cariño del marido. Miguel percibía el sufrimiento de su esposa e intentaba protegerla como podía. Evitaba dejarla sola con Josefina. La llevaba consigo cuando iba a verificar las siembras, y siempre que volvían a casa contaba historias graciosas para hacerla sonreír. Él soñaba con el día en que tuvieran recursos suficientes para construir una casa propia, lejos de la influencia de la cuñada, donde Guadalupe pudiera vivir en paz y criar a los hijos que aún vendrían. Pero el destino tenía otros planes. Todo cambió en una mañana de junio de aquel año. Miguel salió temprano para verificar las cercas en el potrero alto, como hacía todas las semanas. Era un trabajo rutinario que conocía de memoria, y Guadalupe aún estaba preparando el café cuando escuchó los gritos que venían de lejos. Soltó todo y corrió hasta la puerta, y vio a Francisco y 2 trabajadores trayendo el cuerpo de Miguel en unas parihuelas improvisadas. Estaba pálido, inmóvil, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. El corazón de Guadalupe se detuvo. Por un instante, el mundo a su alrededor quedó completamente silencioso, como si el tiempo se hubiera congelado.
Entonces la realidad volvió con fuerza brutal y ella corrió hasta ellos, gritando el nombre del marido. Pero Francisco la apartó con rudeza, diciendo que ya no había nada que hacer. Miguel había sido encontrado caído en el suelo cerca de un árbol, sin vida. Nadie sabía qué había pasado. Tal vez el corazón, dijeron. Tal vez una caída que golpeó la cabeza contra una piedra. Tal vez la voluntad de Dios, como siempre decían cuando no tenían explicaciones. Guadalupe se desplomó, cayó de rodillas en el suelo de tierra batida, agarró la mano fría del marido y lloró hasta no tener más lágrimas. Miguel era todo lo que ella tenía, su compañero, su protector, su único amigo en aquella propiedad hostil. Y ahora se había ido de repente, sin aviso, sin despedida, sin la oportunidad de decirle cuánto lo amaba, cuánto dependía de él. Y ella estaba embarazada de 6 meses. Nadie en la familia sabía aún. Guadalupe había guardado el secreto, esperando el momento correcto para contarle a todos. Miguel sabía, claro, y estaba radiante con la noticia. Apenas podía contener la felicidad. Hablaba bajito con la panza de Guadalupe todas las noches, prometiendo ser el mejor padre del mundo. Pero ahora estaba muerto, y Guadalupe se veía sola, viuda, embarazada, sin marido, sin protección, sin futuro. El entierro fue rápido, como era costumbre en aquella época. El calor no permitía demoras, y el cuerpo necesitaba ser sepultado antes de que el sol del mediodía se hiciera más fuerte. Miguel fue enterrado en el pequeño cementerio de la hacienda al lado de los padres, en una ceremonia breve conducida por el padre del pueblo. Guadalupe se quedó de pie frente a la fosa, con el vientre aún discreto bajo el vestido negro de luto, sin poder creer que aquello estaba sucediendo. Josefina se quedó al lado del marido con los brazos cruzados, sin derramar una lágrima. En verdad, parecía casi aliviada, como si un peso hubiera salido de sus hombros. En los días siguientes, Guadalupe percibió que algo estaba muy mal. Josefina apenas le dirigía la palabra. Francisco evitaba su mirada. Los empleados cuchicheaban cuando ella pasaba, lanzando miradas de pena mezcladas con curiosidad morbosa. Guadalupe intentaba entender qué estaba pasando, pero nadie le decía nada. Estaba atrapada en un limbo de luto e incertidumbre, sin saber qué le reservaba el futuro. Y entonces, una semana después del entierro, Josefina finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Fue al final de la tarde, cuando Guadalupe estaba sentada en el corredor de su pequeña casa, cosiendo una pieza de ropa con manos temblorosas y ojos hinchados de tanto llorar. Josefina apareció acompañada de Francisco y se detuvo frente a ella con una expresión de piedra, fría y calculadora. «Tienes que irte», dijo Josefina sin rodeos, sin un poquito de compasión en la voz. Guadalupe levantó los ojos, confusa y aturdida. «¿Cómo que irme? ¿A dónde? Ya no tienes lugar aquí», continuó Josefina con una frialdad que cortaba como vidrio. «Miguel se fue. Ya no eres parte de esta familia. No tenemos obligación de mantener a la viuda del hermano. Cada quien cuida lo suyo». Guadalupe sintió la sangre helarse en las venas. «Pero no tengo a dónde ir», dijo ella con la voz temblorosa y desesperada. «Mis padres murieron, no tengo hermanos. Miguel era todo lo que tenía, y además estoy esperando un hijo de él, su sobrino, la sangre de su familia». Josefina dio una sonrisa fría, cruel, que no llegó a los ojos. «Eso no es problema nuestro», dijo ella con una indiferencia brutal. «Trajiste mala suerte a esta casa. Miguel estaba bien hasta que apareciste. Ahora está muerto. No voy a permitir que sigas aquí trayendo más desgracia para mi familia. Eres un mal presagio, y cuanto antes salgas de aquí, mejor para todos nosotros». Guadalupe se puso de pie, temblorosa de indignación y horror. «Esto es injusto. Miguel me amaba. Él iba a querer que me quedara, que nuestro hijo creciera aquí en esta tierra, conociendo sus raíces». Francisco, hasta entonces callado y claramente incómodo con la situación, finalmente habló con voz cansada y sin convicción.
Josefina tiene razón, Guadalupe. No podemos mantenerte aquí. La hacienda está enfrentando dificultades. Tenemos bocas de más para alimentar. Necesitas buscar a tus parientes, algún primo lejano, alguien que pueda acogerte. Guadalupe sintió las lágrimas quemar los ojos. No tengo a nadie más. Ya lo dije. Mis padres murieron de fiebre hace 3 años. No tengo hermanos, no tengo primos, no tengo a nadie. Miguel era todo lo que tenía en este mundo. Josefina cruzó los brazos, implacable. Entonces sugiero que encuentres algún lugar para quedarte, tal vez alguna casa de caridad en el pueblo, tal vez el convento te acepte por un tiempo, porque mañana, al anochecer, sales de esta casa y no lleves nada que no sea tuyo. Todo aquí, cada plato, cada cobija, cada herramienta pertenece a la familia García. Solo puedes llevar tu ropa personal, nada más. Guadalupe intentó argumentar, implorar, apelar a cualquier resquicio de humanidad que pudiera existir en aquella mujer, pero fue inútil. Josefina ya había decidido y Francisco, débil y sumiso como siempre fue ante su esposa, no tuvo valor de enfrentarla. Solo desvió la mirada, avergonzado pero demasiado cobarde para actuar. En la mañana siguiente, Guadalupe intentó buscar ayuda. Fue hasta el pueblo, buscó al padre, el mismo que había celebrado el entierro de Miguel. Pero el padre, un hombre anciano y cansado, apenas le dio consejos vagos sobre confiar en Dios y aceptar la voluntad divina. Dijo que rezaría por ella, que Dios nunca abandona a sus hijos, pero no ofreció ninguna ayuda concreta. Cuando Guadalupe mencionó la posibilidad de quedarse en el convento, el padre movió la cabeza. El convento estaba sin recursos, ya albergaba a varias huérfanas y no podía aceptar a nadie más. Guadalupe intentó hablar con vecinos, con personas que conocían a Miguel, pero todos tenían miedo de contrariar a los García. La familia tenía influencia en la región, controlaba tierras, empleaba trabajadores y nadie quería arriesgar su sustento por causa de una viuda desconocida. Las puertas se cerraron una tras otra, los rostros se desviaron, las excusas se multiplicaron. Cuando el sol comenzó a ponerse aquella tarde, Josefina apareció nuevamente, esta vez acompañada de 2 trabajadores robustos que miraban a Guadalupe con una mezcla de pena e incomodidad. «Es la hora», dijo Josefina fríamente, como si estuviera despachando a un animal indeseado. Guadalupe juntó las pocas ropas que tenía, puso todo en un morral de tela descolorida y salió de la casa donde viviera 6 años al lado del marido. Cada paso era una agonía, cada mirada hacia atrás era una puñalada. Josefina la acompañó hasta el portón de la propiedad y sin decir nada más, sin un gesto de despedida, cerró detrás de Guadalupe con un estruendo seco que resonó como una sentencia final. La noche estaba cayendo rápidamente. El cielo, antes pintado de naranja y rosa, ahora oscurecía con tonos de morado y gris. Guadalupe se quedó parada en el camino de tierra, sosteniendo su morral, sintiendo el peso del hijo en el vientre, y no sabía a dónde ir. No había pueblos cercanos, el más cerca quedaba a 3 leguas de distancia. Caminata imposible para una mujer embarazada y exhausta. No había casas amigas, no había luces acogedoras, solo había el monte cerrado, denso y amenazador, el silencio pesado y la oscuridad que se acercaba como una fiera hambrienta. Ella comenzó a caminar porque no tenía opción. Quedarse parada significaba morir. Caminar, por lo menos, ofrecía una ilusión de esperanza, aunque fuera solo para postergar lo inevitable. Cada paso era un dolor. Sus pies, acostumbrados al trabajo doméstico pero no a largas caminatas, ya dolían. Cada respiración era un esfuerzo, el aire pesado del atardecer llenando sus pulmones con dificultad. El camino era irregular, lleno de piedras sueltas y hoyos, y Guadalupe tropezaba a cada momento, teniendo que agarrarse de árboles cercanos para no caer. El monte alrededor era denso, impenetrable, lleno de ruidos extraños que hacían su corazón acelerarse. Estaba el canto de los grillos,
el pío distante de un tecolote, el susurro de hojas que podría ser el viento o algún animal escondido. El viento soplaba frío, trayendo el olor de tierra mojada y hojas en descomposición, un olor de muerte y renovación al mismo tiempo. Y entonces comenzó a llover. No fue una lluvia ligera, de esas que refrescan la piel y pasan rápido. Fue un temporal violento que cayó de repente, como si las nubes se hubieran rasgado de una vez. Gruesas cortinas de agua se desplomaron sobre Guadalupe, empapándola en segundos. Su ropa se pegó al cuerpo. El morral se puso pesado, empapado. Sus cabellos se pegaron al rostro. Ella intentó protegerse debajo de un árbol grande, pero el agua escurría por las ramas, formando cascadas que la mojaban aún más. El frío era intenso. Guadalupe temblaba tanto que apenas podía sostener el morral. Sus dientes castañeteaban descontroladamente. Se encogió contra el tronco del árbol, abrazando la panza instintivamente, intentando proteger al hijo que llevaba. Lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, indistinguibles una de otra. Estaba completamente perdida. El camino había desaparecido en la oscuridad y en la lluvia. Todo lo que veía eran sombras indefinidas, árboles que parecían gigantes amenazadores y el agua que no paraba de caer. El ruido de la lluvia era ensordecedor, ahogando cualquier otro sonido. Guadalupe ya no sabía dónde estaba ni hacia dónde iba. Solo sabía que tenía frío, tenía miedo, tenía hambre y estaba completamente sola en el mundo. Guadalupe comenzó a llorar de verdad. Lloró por el marido muerto, por el amor perdido, por la vida que podría haber sido y nunca sería. Lloró por la injusticia brutal que sufriera, por la crueldad de Josefina, por la cobardía de Francisco. Lloró por el hijo que aún no había nacido y que tal vez nunca conocería el calor de un hogar, el amor de una familia, la seguridad de tener un techo sobre la cabeza. Lloró hasta sentir que no tenía más lágrimas, hasta que su garganta doliera, hasta que su pecho ardiera de tanto sollozar. Fue entonces que vio la luz. Era una luz tenue, distante, parpadeando entre los árboles, como una estrella caída del cielo. Guadalupe dejó de llorar y fijó los ojos en aquella dirección, sin creer lo que veía. ¿Sería una ilusión, un truco de la mente desesperada? ¿O había realmente alguien allí, una casa, una esperanza? Con las últimas fuerzas que tenía, Guadalupe se alejó del árbol y comenzó a caminar en dirección a la luz. Sus pies se hundían en el lodo a cada paso. Las ramas bajas arañaban sus brazos, rasgando la manga de su vestido. Las piedras lastimaban sus pies a través de las botas viejas y empapadas. Pero ella continuó, porque aquella luz era la única esperanza que tenía. Era la diferencia entre vivir y morir. La caminata pareció durar una eternidad. Cada paso era una batalla contra el cansancio, contra el frío, contra la desesperación. Pero Guadalupe no desistió. Mantuvo los ojos fijos en la luz, usándola como guía, como ancla, como promesa de salvación. Finalmente llegó a un pequeño claro. La lluvia aún caía fuerte, pero allí había menos árboles y Guadalupe pudo ver mejor. Y allí, en medio del monte, aislado y solitario, estaba un jacal, una construcción simple, primitiva, de bahareque, con techo de palma ya oscurecido por el tiempo, paredes agrietadas en varios puntos y una única ventana pequeña cubierta por una tabla mal ajustada. Y en aquella ventana, a través de las grietas de la madera vieja, brillaba una luz suave y dorada, un quinqué encendido. Guadalupe conocía aquel jacal. Siempre había estado allí, desde antes de que se casara con Miguel. Él la había llevado a verlo una vez durante un paseo en los primeros meses de casamiento. Contó que fue construido por un viejo arriero llamado Jacinto, que muriera sin dejar herederos hacía más de 15 años. Desde entonces el jacal permanecía abandonado, olvidado, entregado al monte y al tiempo. Nadie vivía allí, nadie cuidaba aquel lugar. Era apenas una ruina lentamente tragada por el monte. Pero ahora
Había una luz en la ventana. Guadalupe se acercó despacio, con el corazón acelerado, latiendo tan fuerte que ella podía oírlo a pesar del ruido de la lluvia. ¿Quién estaría allí? ¿Por qué alguien encendería un quinqué en un jacal abandonado en medio del monte en una noche de tormenta? ¿Sería un viajero perdido, un ermitaño o algo peor? La puerta estaba entreabierta, balanceándose levemente con el viento que entraba por las grietas. Guadalupe dudó. Parte de ella quería huir, volver al monte, enfrentar cualquier cosa menos lo desconocido que podría estar dentro de aquel jacal. Pero otra parte, la parte desesperada, exhausta, que llevaba una vida dentro de sí, sabía que no había otra opción. Era entrar o morir de frío y agotamiento en la lluvia. Ella empujó la puerta lentamente. La madera vieja crujió, un sonido largo y lúgubre que hizo a Guadalupe estremecerse. Pero cuando miró adentro, quedó completamente inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. El jacal estaba vacío. No había nadie, ni un viajero, ni un ermitaño, ni ningún ser humano. Pero sobre una mesa tosca de madera, en el centro del único cuarto, estaba un quinqué de latón, con la llama danzando suavemente, iluminando el interior con una luz dorada y acogedora. Al lado del quinqué había una cobija limpia, cuidadosamente doblada, como si hubiera sido preparada para alguien. Y cerca del fogón de adobe, en la esquina, que estaba apagado pero limpio, había leña cortada en pedazos uniformes, apilada y completamente seca, lista para ser usada. Guadalupe entró despacio, como si temiera que todo fuera una ilusión que se desharía al menor movimiento. Miró alrededor con atención. Las paredes estaban agrietadas, ¿verdad?, con hoyos aquí y allá por donde entraba el viento, pero el jacal estaba extrañamente limpio. No había telarañas en las esquinas, no había polvo espeso acumulado sobre los muebles toscos, no había heces de animales o señales de que bichos hubieran hecho de allí su refugio. Era como si alguien hubiera limpiado el lugar recientemente, preparado todo con cuidado y entonces simplemente desaparecido. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Guadalupe cerró la puerta detrás de sí, empujándola con dificultad para que se encajara en el marco combado. El ruido de la lluvia disminuyó, amortiguado por las paredes. El frío aún era intenso, pero por lo menos estaba protegida del viento y del agua. Ella se quitó el vestido empapado con manos temblorosas, lo colgó en un clavo oxidado en la pared y se envolvió en la cobija. Era una cobija gruesa, de lana, levemente áspera, pero caliente. Tenía un olor limpio, de jabón y sol, como si hubiera sido lavada y secada al aire libre recientemente. Guadalupe se sentó en el suelo de tierra batida, recostada en la pared, y jaló la cobija hasta la barbilla. El quinqué continuaba quemando suavemente sobre la mesa, y Guadalupe se quedó mirando aquella llama, hipnotizada. ¿Quién había encendido aquella luz? ¿Quién había dejado la cobija? ¿Quién había preparado la leña? Y más importante, ¿para quién? ¿Sería posible que alguien hubiera previsto que ella vendría, que alguien hubiera visto su expulsión y preparado aquel refugio? ¿O sería solo una coincidencia extraordinaria, obra del azar o de la providencia divina? Guadalupe no tenía respuestas, solo tenía cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía penetrar hasta los huesos. Cerró los ojos, aún envuelta en la cobija, aún sintiendo el frío en los pies mojados. Pero por primera vez, desde la muerte de Miguel, sintió algo parecido a seguridad. No era confort, no era felicidad, pero era abrigo, era protección, era una oportunidad de sobrevivir la noche. Y así, arrullada por el sonido de la lluvia en el techo de palma y por la luz suave del quinqué misterioso, Guadalupe finalmente durmió. Despertó con la luz del día entrando por la ventana. La lluvia había pasado completamente. El cielo estaba limpio, de un azul profundo y vibrante. Rayos de sol atravesaban las grietas del jacal, creando patrones de luz y sombra en el suelo de tierra. Guadalupe se levantó lentamente,
aún envuelta en la cobija, y miró por la ventana. El monte estaba verde, brillando con la humedad de la noche. Las hojas goteaban agua cristalina. Los pájaros cantaban, creando una sinfonía matutina alegre y reconfortante. El aire olía a tierra mojada, a flores silvestres, a vida renovada. Fue entonces que vio. En el umbral de la puerta, del lado de afuera, había una canasta de mimbre. Guadalupe abrió los ojos grandes, abrió la puerta rápidamente, con el corazón disparado, y miró alrededor. No había nadie. El claro estaba vacío. Los árboles alrededor estaban inmóviles. No había huellas visibles, no había señales de movimiento. Era como si la canasta hubiera simplemente aparecido allí, materializada de la nada. Guadalupe tomó la canasta con las manos temblorosas. Dentro de ella había 3 panes, aún tibios al tacto, con la corteza dorada y crujiente. Al lado de los panes había 3 huevos frescos, con las cáscaras aún limpias, y una pequeña olla de barro conteniendo lo que parecía ser mantequilla. Guadalupe sintió las lágrimas brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que ella no podía definir. Gratitud, alivio, confusión, todo al mismo tiempo. ¿Quién había dejado aquello allí? ¿Quién sabía que ella estaba en el jacal? ¿Y por qué esa persona la estaba ayudando en secreto? Guadalupe comió uno de los panes con avidez, percibiendo solo entonces cuán hambrienta estaba. No comía nada desde la tarde anterior, antes de ser expulsada. El pan estaba delicioso. Suave por dentro, levemente salado, perfecto. Los huevos los guardó pensando en cocinarlos más tarde en el fogón, cuando lograra encender el fuego con la leña misteriosa que alguien había dejado. Durante los días siguientes, lo mismo sucedió. Todas las mañanas, cuando Guadalupe despertaba y abría la puerta, encontraba algo dejado en el umbral. A veces era comida, más panes, frutas de la estación, como guayabas y capulines, pedazos de queso fresco envueltos en hojas, carne seca cortada en tiras. A veces era leña adicional, siempre cortada en pedazos uniformes, siempre seca y lista para usar. A veces era agua fresca en una jarra de barro, como si alguien hubiera acabado de buscarla en el manantial. Una vez encontró un pedazo de jabón y un peine de madera, artículos simples pero preciosos para alguien en su situación. Pero nunca había nadie. Guadalupe intentó quedarse despierta por la noche esperando, observando por la grieta de la ventana, atenta a cualquier sonido, pero siempre acababa durmiéndose de cansancio, vencida por el agotamiento del embarazo y del estrés emocional. Y cuando despertaba, allí estaba la nueva dádiva del día, como si depositada por manos invisibles. Guadalupe comenzó a preguntarse si no estaba enloqueciendo. ¿Sería el hambre que había sufrido antes de llegar al jacal, la soledad, el trauma de la pérdida y de la expulsión? ¿O había realmente alguien cuidándola en secreto, alguien que no quería ser visto ni reconocido? El embarazo avanzaba. Guadalupe sentía al hijo moverse dentro de ella, pequeños movimientos que se volvían más fuertes cada día. Conversaba con el bebé, como Miguel acostumbraba a hacer, prometiendo que encontraría una manera de darle una vida digna, aunque no supiera cómo cumpliría esa promesa. Limpiaba el jacal diariamente, manteniendo todo organizado, como si eso pudiera traer algún orden al caos de su vida. Cocinaba la comida que recibía, encendía el fuego en el fogón de adobe y poco a poco, el jacal se fue convirtiendo menos en un refugio temporario y más en un hogar improvisado. Pero la pregunta permanecía: ¿quién la estaba ayudando y por qué? La respuesta llegó en una noche de luna llena, 2 semanas después de su llegada al jacal. Guadalupe había comido más temprano, estaba satisfecha y cansada, y se acostó en el suelo sobre un colchón improvisado que había hecho con la cobija y algunos costales de yute que encontró en una esquina. Se durmió rápidamente, como venía sucediendo todas las noches, pero despertó sobresaltada en medio de la madrugada. Había un ruido allá afuera, pasos ligeros, cuidadosos, pero audibles para quien estaba atenta.
Guadalupe se levantó despacio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, y caminó hasta la ventana sin hacer ruido. Espió por la grieta estrecha entre las tablas viejas que cubrían la abertura y finalmente vio un hombre, alto, debía tener más de 1,80 metros, de hombros anchos y postura erecta, a pesar de la edad, que claramente no era más joven. Tenía barba canosa, espesa y bien cuidada, y cabellos largos, también canosos, amarrados en una cola baja en la nuca. Usaba ropas simples de ranchero, camisa de algodón crudo con mangas arremangadas, pantalones de lona gastados pero limpios y botas de cuero que habían visto días mejores. En las manos llevaba una canasta de mimbre igual a las que Guadalupe había encontrado todas las mañanas. El hombre se acercó a la puerta del jacal con movimientos silenciosos, casi felinos. Se agachó con cuidado, dejó la canasta en el suelo cerca del umbral, y entonces se quedó allí agachado por un largo momento. Guadalupe vio que miraba hacia la puerta como si estuviera pensando en algo, como si estuviera librando una batalla interna. Entonces suspiró, un sonido bajo pero cargado de emoción. Se levantó lentamente y comenzó a alejarse. Guadalupe no pensó, actuó por impulso. Corrió hasta la puerta, la abrió de repente y gritó: «¡Espere!». El hombre se detuvo en medio del camino, tenso como una cuerda estirada. Se volteó lentamente y por primera vez vio su rostro completamente a la luz de la luna. Era un rostro cansado, marcado por arrugas profundas que hablaban de sufrimiento y soledad. Sus ojos eran oscuros, casi negros, profundos e intensos. Había una tristeza antigua allí, un dolor que parecía haberse convertido en parte permanente de quien él era. Los dos se quedaron mirándose en silencio por un largo momento, bajo la luz plateada de la luna llena. Guadalupe podía ver que él estaba asustado, como un animal salvaje, sorprendido en un momento vulnerable, pero no huyó. Se quedó allí esperando, tal vez sabiendo que ese momento tenía que suceder eventualmente. Finalmente, Guadalupe habló con la voz firme pero respetuosa, sin agresividad. «¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué me está ayudando?». El hombre no respondió de inmediato. Se quedó parado allí, con las manos a los lados del cuerpo, claramente incómodo con la situación. Guadalupe podía ver que no estaba acostumbrado a hablar, que las palabras no le venían fácilmente. Entonces, finalmente, con una voz áspera y baja, una voz de quien pasa días sin pronunciar una sola palabra, dijo: «Vi cuando te expulsaron». Guadalupe sintió un nudo apretar en su garganta. «¿Usted vio?». «Vi», repitió el hombre sin desviar la mirada. «Estaba regresando del pueblo. Pasé por el camino cerca de la hacienda de los García. Vi cuando te echaron para afuera, embarazada al final de la tarde. Te vi andando sola, sin tener a dónde ir. Te seguí de lejos para asegurarme de que no iba a pasar nada peor. Y cuando comenzó a llover y te quedaste perdida, encendí el quinqué aquí y dejé la puerta abierta para que pudieras encontrar refugio». Guadalupe sintió las lágrimas brotar en los ojos. «¿Pero por qué? Usted ni me conoce. ¿Por qué se preocuparía por lo que me pasa?». El hombre dio un paso al frente y la luz de la luna iluminó mejor sus facciones. Guadalupe podía ver ahora que tenía marcas de sufrimiento, no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo. La forma como sostenía los hombros, como mantenía las manos cerradas, como evitaba mirar directamente a los ojos de ella por mucho tiempo, eran señales de alguien que había aprendido a vivir solo, a evitar conexiones humanas, porque traían dolor. «No necesito conocerte para saber que lo que te hicieron fue una injusticia», dijo él con una simplicidad brutal. «Una mujer embarazada, viuda, expulsada de casa al anochecer. Eso no está bien. No importa lo que haya pasado, no está bien». Guadalupe limpió las lágrimas con el dorso de la mano, aún sosteniendo la puerta abierta. «No tengo cómo agradecerle, señor. No tengo nada para dar a cambio, nada de valor». El hombre movió la cabeza lentamente.
No quiero nada. No estoy haciendo esto esperando recompensa. Solo quiero que te quedes aquí, en este jacal, hasta que el bebé nazca con seguridad. Después de eso, tú decides lo que quieres hacer, a dónde quieres ir, pero por lo menos la criatura tendrá una oportunidad de nacer viva, con la madre viva también. Guadalupe lo miró con una mezcla de gratitud e incredulidad. ¿Pero por qué se preocupa usted? Por favor, dígame la verdad. El hombre se quedó en silencio por más tiempo esta vez. Sus ojos se desviaron hacia el lado, hacia el monte oscuro alrededor, como si buscara las palabras en las sombras entre los árboles. Entonces, con la voz aún más baja, casi un susurro, dijo: «Porque yo ya perdí todo. Perdí a mi esposa y a mi hijo hace muchos años, y sé exactamente lo que es no tener a nadie, estar completamente solo en el mundo. No deseo eso para nadie, especialmente no para una criatura que ni siquiera ha nacido». Guadalupe sintió el corazón apretar de una forma diferente. No era solo gratitud, era empatía, reconocimiento de un dolor compartido. «Lamento su pérdida, señor», dijo ella con sinceridad. El hombre asintió levemente, aún sin sonreír, aún cargando aquel peso invisible en los hombros. «Mi nombre es Rodrigo», dijo él, como si se estuviera presentando por primera vez en años. «Rodrigo Morales. Tengo un rancho cerca de 2 leguas de aquí. Este jacal está en mis tierras, entonces no necesitas preocuparte de que alguien te expulse de aquí. Puedes quedarte el tiempo que necesites». Guadalupe sintió las piernas flaquear de alivio. «Mi nombre es Guadalupe, Guadalupe Méndez de García, o era cuando tenía un marido y una familia. Ahora ya no sé quién soy». Rodrigo la miró, y por primera vez Guadalupe vio algo parecido a compasión en sus ojos oscuros. «Eres una mujer que está sobreviviendo. Eso ya es mucho». Él puso la canasta que tenía en las manos en el suelo, al lado de los otros artículos que había dejado, y comenzó a voltearse para irse. Pero Guadalupe lo llamó una vez más. «¡Señor Rodrigo!». Él se detuvo y miró hacia atrás. «Gracias», dijo Guadalupe, poniendo toda la sinceridad que tenía en la voz. «Gracias por no dejarme morir. Gracias por darme una oportunidad». Rodrigo asintió levemente, sin sonreír, pero Guadalupe podía ver que sus palabras habían tocado algo en él. «De nada», dijo él simplemente, y entonces desapareció entre los árboles, silencioso como un fantasma, dejando a Guadalupe sola bajo la luz de la luna. A partir de aquel día, las cosas cambiaron. Rodrigo continuó trayendo comida, leña, agua y otros suministros que Guadalupe necesitaba, pero ahora, en vez de dejar todo en el umbral y desaparecer, comenzó a quedarse. Al principio, apenas algunos minutos, apenas el tiempo suficiente para preguntar si ella estaba bien, si necesitaba algo específico. Después, media hora, conversando sobre cosas simples, el clima, las cosechas, las noticias del pueblo distante. Rodrigo no era un hombre de muchas palabras. Cada frase parecía costarle un esfuerzo, como si tuviera que desenterrar las palabras de un lugar profundo, donde las había enterrado hace mucho tiempo. Pero poco a poco, en las semanas que siguieron, comenzó a hablar más. Habló sobre su rancho, que administraba solo con la ayuda esporádica de 1 o 2 trabajadores que vivían en propiedades vecinas, sobre cómo la soledad se había convertido en su compañera constante, su castigo y su refugio al mismo tiempo. Y una noche, sentado en el escalón de piedra improvisado en la entrada del jacal, mientras Guadalupe preparaba un té de hierbas que él había traído, Rodrigo finalmente contó su historia completa. Él había estado casado con una mujer llamada Clara, una maestra del pueblo que conociera en una fiesta de cosecha 20 años atrás. Se enamoraron rápidamente, se casaron en menos de un año y fueron felices. Clara era todo lo que Rodrigo no era: extrovertida, alegre, llena de vida y esperanza. Ella equilibraba la naturaleza más sombría de él, traía luz a su existencia, y cuando nació Miguel, el hijo de ellos, Rodrigo pensó que había alcanzado el paraíso en la tierra.
Pero el paraíso no duró. Cuando Miguel tenía apenas 4 años, una epidemia de fiebre amarilla barrió la región. Vino rápida, brutal, sin aviso. Clara fue la primera en enfermarse. Después, Miguel. Rodrigo cuidó de ellos día y noche, sin dormir, sin comer, haciendo todo lo que podía. Llamó a médicos del pueblo, padres para rezar, curanderas con sus tés y rezos, pero nada funcionó. Clara murió primero, después de 3 días de fiebre delirante. Miguel duró apenas 2 días más, y Rodrigo se quedó solo, enterrando a su esposa y a su hijo el mismo día, bajo una lluvia torrencial que parecía lavar no solo la tierra, sino también su alma. Después de eso, Rodrigo se cerró al mundo. No podía más vivir en la casa donde habían sido felices. Entonces construyó una nueva, más pequeña, más simple, en otra parte del rancho. Evitaba el pueblo, evitaba a las personas, evitaba cualquier situación que pudiera recordarle lo que había perdido. Cada niño que veía era una puñalada. Cada familia feliz era un recordatorio cruel de lo que ya no tenía. Entonces se aisló completamente, viviendo apenas para el trabajo, intentando perderse en el cansancio físico para no tener que enfrentar el dolor emocional. Y así vivió por más de 10 años, solo, silencioso, prácticamente muerto por dentro, hasta que vio a Guadalupe siendo expulsada. Había algo en aquella escena, en aquella mujer embarazada y sola siendo arrojada al camino al anochecer, que despertó algo en él. Tal vez era porque Clara también estuvo embarazada cuando murieron, llevando un segundo hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer. Tal vez era porque Guadalupe le recordaba a Clara, en ciertos aspectos, la forma como sostenía la cabeza erguida, incluso en la adversidad, la determinación silenciosa de sobrevivir. O tal vez era simplemente porque Rodrigo, a pesar de todo su aislamiento, aún tenía un corazón que latía, que se negaba a quedarse completamente frío. Cuando terminé de enterrarlos, dijo Rodrigo, con la voz embargada por primera vez desde que Guadalupe lo conocía, juré que nunca más me preocuparía por nadie, que nunca más dejaría a nadie entrar en mi vida, porque cuando te preocupas, puedes perder, y perder duele demasiado. Guadalupe, sentada al lado de él en el escalón, con una taza de té caliente en las manos, escuchó en silencio. Sabía que él necesitaba hablar, que esas palabras estaban atrapadas dentro de él hacía mucho tiempo. Pero cuando te vi en aquel camino, continuó Rodrigo, sola, embarazada, sin tener a dónde ir, no pude dar la espalda. Intenté. Me dije a mí mismo que no era mi problema, que no te conocía, que no debía involucrarme, pero no pude. Entonces te seguí de lejos. Encendí la luz aquí y esperé que encontraras refugio. Y cuando te quedaste, continué ayudando, porque en el fondo creo que me estaba ayudando a mí también. Guadalupe puso la mano en el brazo de él, un toque ligero, pero firme. Usted salvó mi vida, Rodrigo, y la vida de mi hijo. Nunca voy a poder agradecer lo suficiente. Rodrigo la miró, y por primera vez desde que Clara muriera, sintió algo parecido a calor en el pecho. No es gratitud lo que quiero, dijo él con honestidad brutal. Creo que solo quería sentir que aún era humano, que aún era capaz de hacer algo bueno. Usted es humano, dijo Guadalupe con convicción, y bueno, mucho más que la mayoría de las personas que conocí. Se quedaron allí sentados, lado a lado en el escalón de piedra, bebiendo té bajo las estrellas mientras la noche cantaba alrededor de ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió completamente solo. Los meses pasaron con una rutina reconfortante. Rodrigo visitaba a Guadalupe todos los días, trayendo lo que ella necesitaba, arreglando cosas que se rompían en el jacal, garantizando que ella estuviera cómoda y segura. La panza de Guadalupe creció considerablemente. El bebé se movía con frecuencia ahora, pateando y volteándose, como si estuviera ansioso por conocer el mundo. Rodrigo trajo ropas de bebé que habían sido del hijo de él, guardadas hacía años en un baúl en el desván de su casa.
Estaban amarillentas por el tiempo, pero Guadalupe las lavó con cuidado y volvieron a quedar blancas, limpias, listas para vestir a una nueva criatura. Ella lloró al ver aquellas ropitas pequeñas, sabiendo el significado que tenían para Rodrigo, sabiendo que al entregarlas él estaba de cierta forma haciendo las paces con su pasado. Rodrigo también trajo una cuna, la misma cuna donde Miguel había dormido en los primeros meses de vida. Estaba polvorienta, con algunas partes sueltas, pero Rodrigo la arregló con dedicación, lijó la madera, la pintó de nuevo con una pintura clara que hizo él mismo mezclando pigmentos naturales. Quedó bonita, simple pero funcional, y cuando puso la cuna en una esquina del jacal, Guadalupe sintió que realmente estaba construyendo un hogar para su hijo, y poco a poco algo inusitado e inesperado sucedió. Rodrigo, que se había cerrado al mundo por más de una década, comenzó a sonreír de nuevo. No mucho, no siempre. Las sonrisas eran raras, pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban allí. Cuando Guadalupe contaba alguna historia graciosa sobre su infancia, él sonreía. Cuando el bebé pateaba fuerte y ella tomaba la mano de él para que sintiera el movimiento, él sonreía. Cuando ella cantaba mientras cocinaba, él sonreía. Y Guadalupe percibía cada sonrisa, las guardaba como tesoros preciosos, porque sabía cuánto le costaban a él. Guadalupe también cambió. La mujer asustada y desesperada que había llegado al jacal empapada y sin esperanza, se estaba transformando. Aún tenía momentos de tristeza, aún lloraba por el marido perdido, aún sentía miedo del futuro incierto, pero ahora también había esperanza. Había la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran salir bien. Los dos desarrollaron una rutina confortable. Rodrigo llegaba a media mañana, después de cuidar los animales en su rancho, traía comida fresca, leña, agua, se quedaba para el almuerzo que Guadalupe preparaba con los ingredientes que él traía, conversaban sobre todo y nada. A veces sobre cosas serias, como planes para cuando el bebé naciera. A veces sobre cosas triviales, como el comportamiento de los pájaros en el monte o los cambios en las estaciones. Y lentamente, imperceptiblemente, una conexión profunda comenzó a formarse entre ellos. No era romance apasionado, no era atracción física ardiente, era algo más profundo, más silencioso, más verdadero. Era compañerismo, era respeto mutuo, era la sensación de que juntos eran más fuertes que solos. Guadalupe comenzó a percibir que esperaba ansiosamente la llegada de Rodrigo todas las mañanas, que el día parecía más brillante cuando él estaba allí, que su presencia silenciosa era más reconfortante que 1000 palabras de consuelo vacías. Y Rodrigo, por su parte, comenzó a percibir que no quería más vivir solo, que el jacal donde Guadalupe vivía se había convertido en el lugar donde más quería estar, que cuidar de ella y del bebé que estaba por venir había dado un nuevo propósito a su vida, había llenado un vacío que él pensaba era permanente. Pero no todos son flores en esta vida, mis amigos, y la paz que Guadalupe y Rodrigo estaban construyendo estaba a punto de ser amenazada de una forma que ninguno de los dos imaginaba. Fue en una tarde caliente de noviembre, 3 meses después de que Guadalupe se instalara en el jacal, que ella escuchó voces viniendo del camino, voces altas, agresivas, cargadas de rabia. Ella estaba dentro del jacal descansando después del almuerzo, cuando los sonidos llegaron hasta ella. Su primer instinto fue de miedo puro. Se levantó rápidamente, tan rápidamente como una mujer embarazada de 8 meses podía, y fue hasta la ventana para ver qué estaba pasando. Lo que vio hizo su sangre helarse. Josefina estaba allí, caminando por el sendero que llevaba al jacal, acompañada de Francisco y 2 hombres que Guadalupe no conocía. Eran hombres grandes, fuertes, con expresiones duras. Parecían matones, no familiares. Josefina venía al frente con el rostro contorsionado de rabia, los puños cerrados.
claramente buscando pelea. El corazón de Guadalupe se disparó. ¿Cómo Josefina había descubierto dónde estaba? ¿Cómo sabía sobre el jacal? ¿Y qué quería? Guadalupe pensó en correr, en esconderse en el monte, pero sabía que era inútil. Estaba demasiado embarazada para correr, demasiado pesada para moverse rápidamente. Además, huir solo postergaría lo inevitable. Entonces hizo lo único que podía hacer. Salió del jacal y se quedó parada en la puerta, de pie, con las manos protegiendo instintivamente la panza, y esperó. Josefina se detuvo a algunos metros de distancia, mirando a Guadalupe con una expresión de odio puro. «Entonces es aquí donde estás», gritó ella con la voz estridente, «escondida en esta pocilga inmunda, viviendo como una rata». Guadalupe se forzó a mantener la voz firme, aunque el miedo apretaba su garganta. «¿Qué quiere aquí, Josefina? No hice nada malo. Solo estoy intentando sobrevivir». Josefina dio una carcajada cruel, sin humor. «¿Sobrevivir? Estás haciendo mucho más que eso. Estás esparciendo mentiras sobre mí por la región, diciendo que te expulsé injustamente, que robé tu herencia». Guadalupe frunció el ceño, confusa. «No le dije nada a nadie. No he hablado con nadie del pueblo. Apenas salgo de este jacal». «¡Mentirosa!», gritó Josefina, dando un paso al frente amenazadoramente. «Alguien está hablando, alguien está esparciendo esas historias y solo puede haber sido tú». «No fui yo», insistió Guadalupe, sintiendo las lágrimas amenazar con brotar. «Ni siquiera sé de qué está hablando». Francisco, detrás de Josefina, parecía incómodo con toda la situación. «Josefina, tal vez deberíamos…» comenzó, pero ella lo cortó con una mirada furiosa. «Cállate», ordenó ella antes de volverse nuevamente hacia Guadalupe. «Siempre fuiste un estorbo, Guadalupe, desde el día en que Miguel te trajo a casa. No eras lo suficientemente buena para él, no eras lo suficientemente buena para esta familia, y ahora estás intentando destruirme con tus mentiras». «No estoy intentando destruir a nadie», gritó Guadalupe de vuelta, la rabia finalmente superando el miedo. «Usted me destruyó primero, me expulsó embarazada, me arrojó al camino para morir. Si no fuera por…» «¿Por quién?». Josefina dio un paso más cerca, con los ojos brillando de curiosidad maligna. «Por ese ranchero misterioso que te está protegiendo, por ese Rodrigo Morales que anda hablando por el pueblo sobre la pobre viuda que acogió». Guadalupe se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho demasiado. «Rodrigo no tiene nada que ver con esto», dijo ella, intentando desviar la atención. «No estoy esparciendo mentiras sobre usted». Pero Josefina ya no estaba escuchando. Sus ojos tenían un brillo peligroso ahora, un brillo de alguien que acababa de encontrar una nueva arma para usar. «Entonces es así», dijo ella con una risa baja. «No estás sola aquí. Tienes un hombre protegiéndote, manteniéndote, viviendo en pecado contigo». «No es así», protestó Guadalupe horrorizada. «Rodrigo solo me está ayudando. Es un hombre bueno, decente». Josefina sonrió, pero era una sonrisa cruel. Un hombre bueno no vive aislado de la sociedad. Un hombre bueno no alberga a una viuda sola en un jacal escondido. Las personas van a sacar conclusiones, Guadalupe. Y esas conclusiones no van a ser bonitas para ninguno de ustedes». Guadalupe sintió el pánico apretar su pecho. «No puede hacer eso. Rodrigo no merece eso. Él solo está siendo gentil». Josefina se encogió de hombros con falsa inocencia. «No necesito hacer nada. Las personas ya están hablando, ya se están preguntando qué está pasando en este jacal. Y cuando les cuente que te encontré aquí viviendo a costa de un hombre soltero, con un hijo que puede ni siquiera ser de Miguel». Guadalupe sintió la rabia explotar dentro de ella. «¿Cómo se atreve? Este hijo es de Miguel, es todo lo que me queda de él». «Pruébalo», dijo Josefina cruzando los brazos. «Prueba que el hijo es de él. Prueba que no estabas teniendo un romance antes de que muriera. Prueba que no eres exactamente el tipo de mujer que siempre sospeché que eras». Guadalupe estaba temblando ahora, de rabia, de miedo, de impotencia.
Antes de que pudiera responder, una voz grave y firme cortó el aire como una espada. ¡Basta! Todos se voltearon. Rodrigo Morales estaba allí, surgido de repente entre los árboles, como siempre hacía, pero esta vez no estaba solo. Estaba acompañado de dos hombres que Guadalupe reconoció como trabajadores de ranchos vecinos, hombres respetados en la región. Y en las manos de Rodrigo había un rifle. No apuntado hacia nadie, pero visible, inconfundible. Rodrigo caminó lentamente en dirección al grupo, con los ojos fijos en Josefina. Su rostro estaba cerrado, sin expresión, pero había una autoridad natural en él que hizo incluso a los matones retroceder instintivamente. «No tienes derecho de estar aquí, Josefina de García», dijo Rodrigo con voz calma pero implacable. «Esta tierra es mía, este jacal está en mi propiedad y esta mujer está bajo mi protección». Josefina intentó mantener su bravura, pero Guadalupe podía ver que estaba asustada. Rodrigo Morales tenía reputación en la región. Era respetado, temido incluso. Nadie se metía con él. «Y tú no tienes derecho de proteger a una mujer de mala reputación», gritó Josefina, pero su voz salió menos segura de lo que ella quería. «¿Reputación?» Rodrigo dio una risa corta, sin humor. «¿Quieres hablar de reputación? Tú que expulsaste a una viuda embarazada de casa, que deseaste la muerte de ella y del hijo que lleva, que estás aquí ahora intentando destruir lo poco que ella logró reconstruir». «No hice nada de eso», protestó Josefina, pero su voz fallaba. Rodrigo dio otro paso al frente y ahora estaba directamente frente a Josefina, mirándola desde arriba. «Mentirosa», dijo él con una calma mortal. «Sé exactamente lo que hiciste. Miguel vino a verme 2 semanas antes de morir. Sabía que estabas planeando algo contra Guadalupe. Sabía que querías deshacerte de ella para quedarte con toda la herencia de la familia». Josefina se puso pálida. Eso no es verdad». Rodrigo sacó del bolsillo interno de su chaqueta un sobre amarillento sellado con cera. «Miguel me dejó esta carta», dijo él, levantando el sobre para que todos pudieran ver. En ella describe en detalle los planes que tenías, cómo estabas forjando deudas a nombre de él, cómo estabas creando documentos falsos para probar que la hacienda estaba en quiebra, cómo planeabas usar eso para expulsar a Guadalupe y quedarte con todo. «¡Mentira!», gritó Josefina, pero su voz estaba histérica ahora. «¡Eso es todo mentira!». Rodrigo miró a los 2 hombres que había traído consigo. «Estos testigos aquí», dijo él apuntando hacia ellos, «estuvieron presentes cuando Miguel vino a buscarme. Vieron cuando me entregó esta carta. Lo vieron llorar preocupado por el futuro de su esposa y de su hijo, y van a testificar todo eso ante el juez, si es necesario». Francisco, que había estado en silencio todo ese tiempo, finalmente habló con voz temblorosa. «Josefina, vámonos, ahora». «¡No!», gritó Josefina, pero estaba perdiendo el control. «Basta». La voz de Francisco salió más alta de lo que pretendía. Agarró el brazo de su esposa con fuerza. «Nos vamos ahora, antes de que esto se ponga aún peor». Rodrigo no se movió. Solo observó mientras Francisco arrastraba a Josefina lejos, los 2 matones siguiendo detrás de ellos como perros perdidos. Josefina aún gritaba amenazas, pero sus palabras se perdían en la distancia. Cuando finalmente desaparecieron por el sendero, Rodrigo guardó el rifle y se volteó hacia Guadalupe. Ella estaba temblando, con lágrimas corriendo por el rostro. Él se acercó a ella y por primera vez desde que se conocieron, la abrazó. Fue un abrazo firme, protector, que hizo a Guadalupe finalmente desplomarse. Lloró en el hombro de él, soltando todo el miedo, toda la rabia, toda la tensión que había acumulado. «Está todo bien», susurró Rodrigo con la voz sorprendentemente gentil. «No va a molestarte más, lo prometo». «¿Cómo supo que ella vendría?», preguntó Guadalupe entre sollozos. «Supe ayer en el pueblo que ella estaba haciendo preguntas sobre ti», respondió Rodrigo, «pidiendo información, intentando descubrir dónde estabas.
Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que apareciera aquí. Entonces me preparé. Guadalupe se alejó un poco, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias», dijo ella por la 1000ª vez. «Gracias por protegerme, por creer en mí». Rodrigo la miró y había algo diferente en sus ojos ahora, algo más profundo que protección, más intenso que compasión. «Siempre voy a creer en ti, Guadalupe», dijo él, con una convicción que la hizo sentir que, por primera vez desde la muerte de Miguel, no estaba completamente sola en el mundo. Las semanas siguientes fueron tensas. Rodrigo mantuvo a los 2 testigos cerca, preparados para deponer si era necesario. Pero él también dio un paso más audaz. Fue hasta el pueblo, buscó al juez y presentó formalmente la carta que Miguel había dejado, junto con otros documentos que probaban las irregularidades que Josefina había cometido. El juez, un hombre serio llamado Augusto Ferreira, conocía a ambas familias. Tomó los documentos muy en serio, convocó a Josefina y Francisco para deponer, llamó a testigos, investigó los registros financieros de la hacienda de los García y lo que descubrió confirmó todo lo que Rodrigo había dicho. Josefina había realmente forjado deudas, había creado documentos falsos mostrando que Miguel debía dinero a acreedores inexistentes, había incluso falsificado la firma de él en varios papeles. Y todo esto con un único objetivo: expulsar a Guadalupe y quedarse con toda la herencia de la familia para sí y para Francisco. Cuando la verdad salió a la luz, el escándalo fue enorme. La familia García, que tenía reputación respetable en la región, fue expuesta como corrupta y cruel. Josefina fue condenada no solo a devolver todo lo que había robado, sino también a pagar una indemnización pesada a Guadalupe por daños morales y materiales. Francisco, avergonzado y financieramente arruinado por las multas e indemnizaciones, decidió vender la hacienda. Usó el dinero para pagar las deudas reales que tenía y para pagar la indemnización a Guadalupe. Entonces, llevando a Josefina consigo, se mudó lejos, a otro estado, donde nadie conocía su nombre o su vergüenza. Guadalupe recibió la noticia de la sentencia en silencio. Rodrigo había ido a buscarla al pueblo, donde el juez quería verla personalmente para pedir disculpas en nombre de la justicia que había fallado con ella inicialmente. Cuando volvieron al jacal, Guadalupe no demostró alegría o satisfacción, solo un alivio profundo, silencioso. «¿Y ahora?», preguntó Rodrigo, mientras se sentaban en los escalones del jacal, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rojo. «¿Qué quieres hacer?». Guadalupe puso las manos sobre la panza enorme. El bebé podía nacer en cualquier momento. «Ahora quiero quedarme», dijo ella simplemente. «Quiero quedarme aquí, si usted lo permite». Rodrigo la miró, y algo pasó entre ellos en aquel momento. Algo que venía creciendo hacía meses, algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que ambos sentían. «Quiero que te quedes», dijo él con honestidad brutal. «No solo hasta que el bebé nazca, sino después también. Para siempre, si quieres». Guadalupe lo miró sorprendida. «Está diciendo...». «Estoy diciendo», interrumpió Rodrigo, tomando la mano de ella, «que este jacal puede ser un hogar para ti, para tu hijo y para mí, si me aceptas. No como un protector temporario, sino como familia». Guadalupe sintió las lágrimas brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Acepto», dijo ella, apretando la mano de él. «Acepto con todo mi corazón». Y allí, sentados en los escalones de un jacal que había sido abandonado y olvidado, mientras el sol se ponía y la noche comenzaba a caer, Guadalupe y Rodrigo sellaron un compromiso. No era un matrimonio formal aún, eso vendría después, pero era una promesa más profunda que cualquier ceremonia. La promesa de cuidar el uno del otro, de construir una vida juntos, de transformar dolor en esperanza. Y entonces, en una madrugada fría y clara de diciembre, el bebé decidió que era hora de nacer. Guadalupe despertó con dolores fuertes cortando su vientre. Llamó a Rodrigo,
que estaba durmiendo en una esquina del jacal, como siempre hacía, listo para cualquier emergencia. Él despertó instantáneamente, vio la situación y salió corriendo para buscar a doña Benita, la partera más experimentada de la región, que vivía a 2 leguas de distancia. Mientras Rodrigo estaba fuera, Guadalupe enfrentó las contracciones sola. Eran olas de dolor que venían e iban, cada una más fuerte que la anterior. Ella respiraba profundamente, intentando recordar los consejos que otras mujeres le habían dado a lo largo de la vida. Intentaba mantener la calma, rezaba bajito, pedía fuerzas. Rodrigo volvió en tiempo récord, trayendo a doña Benita, una señora de cabellos completamente blancos, rostro arrugado, pero manos firmes y seguras. Ella había asistido a cientos de partos a lo largo de su vida. Conocía todas las señales, todas las complicaciones posibles. El parto fue difícil y largo. Guadalupe gritó, lloró, sudó, se agarró a las manos de doña Benita con fuerza suficiente para dejar marcas. Rodrigo se quedó afuera del jacal, caminando de un lado para el otro como un animal enjaulado, nervioso, como si fuera el propio padre de la criatura. Cada grito de Guadalupe era una puñalada en su corazón. Las horas pasaron lentamente, la noche dio lugar a la mañana. El sol nació, iluminando el claro con luz dorada. Y finalmente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, el llanto estridente de un recién nacido llenó el jacal y se esparció por el monte alrededor. «Es un niño», anunció doña Benita con una sonrisa ancha y satisfecha. «Sano y fuerte, con buenos pulmones». Guadalupe, exhausta pero radiante, sostuvo al hijo en los brazos por primera vez. Él era pequeño, muy rojo, con una cabellera oscura sorprendentemente espesa para un recién nacido, y ojos apretados que se negaban a abrir. Pero era perfecto, absolutamente perfecto. Rodrigo entró despacio en el jacal, con los ojos llorosos y las manos temblando. Doña Benita, percibiendo la importancia de aquel momento, puso al bebé cuidadosamente en los brazos de él. Rodrigo sostuvo a la criatura con una delicadeza que nadie imaginaría venir de un hombre tan grande y rudo. Miró el rostrito minúsculo, los dedos pequeños que se abrían y cerraban instintivamente, y sintió algo que no sentía hacía más de una década. Una felicidad pura, sin sombras, sin reservas. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó él con la voz ronca de emoción. Guadalupe miró a Rodrigo sosteniendo a su hijo y sintió su corazón desbordar de amor y gratitud. «Miguel Rodrigo», dijo ella suavemente. «Miguel como el padre de él, y Rodrigo era el nombre de mi hijo», susurró Rodrigo con lágrimas corriendo libremente por el rostro. «Ahora lo sé», dijo Guadalupe con una sonrisa gentil. «Por eso lo escogí, para honrar su memoria, para unir nuestras historias». Rodrigo no pudo hablar, solo asintió, sosteniendo al bebé con aún más cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y en aquel momento, en aquel jacal que había sido un refugio improbable, nació no solo una criatura, sino también una nueva familia. Los meses que siguieron fueron los más felices que Guadalupe y Rodrigo habían tenido en años. Miguel Rodrigo era un bebé sano y alegre, que lloraba apenas cuando tenía hambre o estaba incómodo. Rodrigo asumió el papel de padre con una naturalidad sorprendente, considerando cuánto tiempo había pasado desde que cuidara a una criatura. Él cambiaba pañales, calmaba al bebé cuando lloraba, tallaba pequeños juguetes de madera, cantaba canciones que había cantado para Miguel tantos años atrás, y Guadalupe veía en Rodrigo una transformación completa. El hombre sombrío y aislado que había encendido un quinqué para salvarla aquella noche de tormenta se había convertido en un padre dedicado, un compañero amoroso, un hombre que sonreía con frecuencia y reía cuando el bebé hacía algo gracioso. 4 meses después del nacimiento de Miguel Rodrigo, Rodrigo y Guadalupe se casaron oficialmente. Fue una ceremonia simple en la capilla del pueblo,
con apenas algunas personas presentes. Doña Benita estaba allí, así como el juez Augusto Ferreira y los 2 trabajadores que habían testificado en la entrega de la carta. El padre, ya informado de toda la historia, celebró la unión con palabras sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre el amor que surge de las cenizas del dolor. Cuando Rodrigo puso el anillo simple de plata en el dedo de Guadalupe y la besó por primera vez como marido, ella sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era el lugar que había imaginado cuando se casó con Miguel, no era la vida que había soñado, pero era real, era verdadero y era suyo. Se mudaron del jacal a la casa de Rodrigo, que era mayor y más cómoda. Pero el jacal no fue abandonado. Rodrigo lo reformó completamente, arregló todas las grietas, cambió el techo, pintó las paredes y lo transformó en un símbolo de esperanza para toda la región. Porque la historia de Guadalupe y Rodrigo se esparció. Las personas hablaban sobre la viuda que había sido expulsada y sobrevivió, sobre el ranchero solitario que había encendido una luz en la oscuridad, sobre cómo el amor y la compasión habían triunfado sobre la crueldad y la injusticia. Y siempre que alguien de la región enfrentaba dificultades, siempre que una mujer se veía sola y sin recursos, siempre que alguien necesitaba refugio, el jacal estaba allí. Rodrigo y Guadalupe nunca negaron ayuda a quien la necesitaba. Ofrecían el jacal como refugio temporario, traían comida y suministros, ayudaban a las personas a reorganizarse. El jacal, que antes era un lugar abandonado y olvidado, se volvió conocido como el jacal de la luz. Y la luz que Rodrigo había encendido aquella noche de tormenta nunca más se apagó, ni literalmente ni simbólicamente. Miguel Rodrigo creció fuerte y sano, corriendo por los campos, aprendiendo sobre la tierra con Rodrigo, escuchando las historias de su madre sobre su verdadero padre. Guadalupe siempre fue honesta con él sobre Miguel, manteniendo su memoria viva. Pero Miguel Rodrigo también sabía quién era su padre verdadero en el corazón. Rodrigo, el hombre que lo criara, que lo amara, que estuvo allí para cada risa y cada lágrima. Años después, cuando Miguel Rodrigo tenía 10 años, Guadalupe y Rodrigo tuvieron 2 hijas más, gemelas, que nombraron Clara y Benita, honrando a las mujeres que habían sido importantes en sus vidas. La casa se llenó de vida, de risas, de amor. Rodrigo, que había vivido en silencio sombrío por más de una década, descubrió que su vida tenía significado nuevamente. Toda mañana, cuando despertaba y veía a Guadalupe a su lado, cuando escuchaba a las criaturas corriendo por la casa, cuando miraba los campos que cultivaba, no más por obligación, sino por propósito, agradecía aquella noche de tormenta que había cambiado todo. Y Guadalupe, que había sido arrojada a la oscuridad para morir, que había enfrentado crueldad e injusticia, descubrió que la vida tiene una forma misteriosa de equilibrarse. Ella había perdido un marido, pero ganara otro. Había sido expulsada de una familia, pero construyera una nueva. Había enfrentado la muerte, pero encontrara vida. Y siempre que alguien preguntaba a Rodrigo por qué había ayudado a Guadalupe aquella noche, él respondía con la misma simplicidad de siempre: porque ella necesitaba y porque yo también necesitaba. La historia de Guadalupe y Rodrigo se volvió leyenda en la región. Viajeros que pasaban por el pueblo de San Miguel de Allende escuchaban sobre el jacal de la luz y hacían desvíos para verlo. Algunos dejaban flores en la puerta, otros encendían velas. Todos reconocían que allí había sucedido algo especial, algo que trascendía las circunstancias comunes de la vida. Y toda noche, sin falta, Rodrigo encendía el quinqué en la ventana del jacal. No importaba si había alguien necesitando ayuda o no. La luz quedaba encendida, visible a través de los árboles, un faro de esperanza para cualquier viajero perdido, cualquier alma desesperada, cualquier persona que necesitara ser recordada de que aún existía bondad en el mundo.
Guadalupe, sentada en el corredor de su casa real, con las hijas gemelas jugando a sus pies, y Miguel Rodrigo ayudando a Rodrigo a arreglar una cerca a lo lejos, miraba aquella luz todas las noches y siempre se acordaba. Se acordaba de la oscuridad, de la lluvia torrencial, de la desesperación absoluta, y se acordaba de cómo una simple luz en una noche de tormenta había cambiado no solo su vida, sino también la vida del hombre que la encendiera. Porque a veces, mis amigos, la luz que salva no viene de donde esperamos, no viene de grandes gestos o proclamaciones públicas, viene de un corazón solitario que decide, en un momento crucial, no dar la espalda. Viene de una bondad silenciosa que actúa sin pedir reconocimiento o recompensa. Viene de alguien que, aunque haya perdido todo, aún tiene fuerzas para cuidar de alguien más. Y esa luz, esa compasión fundamental que existe en el corazón humano cuando permitimos que brille, es la luz que este mundo tanto necesita. Es la luz que transforma la oscuridad en esperanza, la soledad en compañerismo, la injusticia en redención. La historia de Guadalupe y Rodrigo nos enseña que ninguna noche es tan oscura que no pueda ser iluminada, que ninguna situación es tan desesperadora que no pueda ser transformada, que ninguna persona está tan perdida que no pueda ser encontrada. Todo lo que se necesita es que alguien, en algún lugar, decida encender una luz. Y bueno, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que aún existen personas como Rodrigo capaces de ayudar sin pedir nada a cambio? Cuéntame aquí en los comentarios. Leo todos. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Y mira, el próximo video que te voy a recomendar es aún más impresionante. Una historia de coraje, de enfrentamiento, de una mujer que desafió todas las expectativas de su época. No te lo vas a querer perder. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces todo lo que necesitamos es que alguien encienda una luz para nosotros en la oscuridad. Y a veces nosotros somos aquellos que necesitan encender la luz para otra persona. Que todos tengamos el valor de ser la luz cuando sea necesario.